La ciudad dorada perdida. Los arqueólogos hicieron un gran descubrimiento. Encontraron la ciudad dorada perdida hace mucho tiempo, que fue bautizada con el nombre de la deidad del sol Aetán naciente. Esta ciudad se considera la más grande encontrada por los científicos en Egipto. Para los arqueólogos este es un gran logro, ya que anteriormente se enviaron unas 60 misiones en busca de la ciudad, sin ningún resultado. El pasado otoño se realizaron excavaciones entre los templos de Ramsés III y Amenhotep III. Cuando los arqueólogos vieron los primeros indicios de una estructura de ladrillo, creyeron haber encontrado el templo funerario de Tutankamón. Pero al seguir excavando, descubrieron muros, edificios y habitaciones en zigzag. Al ver todo esto, se dieron cuenta de que no habían descubierto un templo funerario, sino toda una ciudad. Durante 7 meses, los arqueólogos trabajaron sin descanso y pudieron descubrir y excavar varios barrios residenciales y talleres, el distrito administrativo y varios locales en los que se producían y almacenaban alimentos. También encontraron talleres artesanales en los que se fabricaban adornos para los templos y amuletos. En general, encontraron muchas pruebas de que allí la vida estaba en pleno apogeo. Encontraron vasijas, carne seca y jarras con restos de vino que lo confirmaban. Los científicos creen que la fundación de la ciudad tuvo lugar durante el reinado de Amenhotep III y ya han anunciado que se trata de la mayor ciudad encontrada, que data de la Edad de Oro, con una antigüedad aproximada de 3000 años. Para ellos es una especie de cueva de Aladino, ya que no saben exactamente cuántos maravillosos hallazgos se puedan lograr. Su riqueza es imprevisible. Esperan encontrar escritos antiguos que describan con detalle toda la información que les interesa, y como la excavación continúa, es probable que tarde o temprano los encuentren. Descubrimiento en una antigua cabeza de Buda. No es extraño que los buscadores de tesoros hagan un hallazgo importante y luego descubran que contiene un artefacto no menos valioso o incluso más. Un hallazgo como este es el encontrado en la antigua cabeza de Buda, una pieza de madera cuya antigüedad se estima en 645 años. Resulta sorprendente que, durante 6 siglos, ninguno de sus propietarios hubiera encontrado el secreto disimulado por hábiles artesanos. En 2016, críticos de arte de Australia que examinaron la cabeza antes de una subasta, lograron advertir una cavidad y en ella un hallazgo muy curioso y valioso. Encontraron un billete de gran tamaño, que se corresponde con una hoja A4 y, tras examinarlo detenidamente, se descubrió que fue emitido en 1371, justo durante el reinado del primer emperador de la dinastía Ming, Chu Yuanchang. El billete de un yuan equivalía a 1000 monedas de cobre o a una onza de plata pura, 28 gramos. Toda esa información se extrajo del billete. Además, se encontró una inscripción que decía que una persona condenada por falsificación de billetes se enfrentaba a la pena de muerte por decapitación. Este hallazgo se convirtió en todo un acontecimiento en el mundo de la arqueología, ya que el billete es, de hecho, el primer ejemplar de papel moneda de la historia. En Europa, el papel moneda no empezó a aparecer hasta 300 años después, en el siglo XVII. Aún no se han encontrado ejemplares anteriores. Así, gracias a la atención de los críticos de arte, un lote de subasta se convirtió en 2 lotes diferentes. La mujer dormida. El arte de la escultura floreció en Malta. Los arqueólogos han encontrado allí un gran número de Venus antiguas, características de todo el mundo del Paleolítico. Pero hay otras obras mucho más hábiles. Por supuesto, todas son de carácter religioso y están dedicadas a la diosa. Suelen ser pequeñas. De las grandes esculturas de los templos, solo se conserva una. La pieza más famosa del antiguo arte maltés es una pequeña estatuilla de 12 centímetros de una mujer dormida. Es admirable la abundancia de detalles, la elegancia de líneas y formas, y fue creada 2 milenios antes que la primera pirámide de escalones inmóviles de Troser, en el Valle de los Halcones. Hablemos ahora de la religión de la antigua Malta. La Gran Madre estaba a la cabeza del panteón de dioses. Su culto era a veces monoteísta, y la propia sociedad era un matriarcado. Así, uno de los últimos templos era una necrópolis para 7000 mujeres enfermas, donde no se encontraron restos de hombres. La Gran Madre personificaba el principio, la prosperidad, y servirle estaba directamente relacionado con el culto a la abundancia, es decir, con el culto a la comida.
Comían mucho, con avidez, llevaban comida a los templos y llenaban los altares con ella. La principal ocupación de los isleños era la agricultura. Cotilorín, un primer intento enorme. Imaginen una criatura gigante. Su vientre en forma de tonel se arrastra literalmente por el suelo y su cabeza es casi invisible sobre su poderoso cuerpo. Hace 270 millones de años, la naturaleza empezaba ya a crear los primeros vertebrados terrestres. Nuestro amigo era particularmente enorme, y sus curiosas proporciones llaman la atención de los científicos. Las dimensiones de este gigante alcanzaron los 6 metros de longitud y las 2 toneladas de peso. En el período pérmico, el Cotylorhynchus era la criatura terrestre más grande. Pero, ¿y los dinosaurios? Los dinosaurios en esa época ni siquiera estaban a la vista. Este animal se defendía de los depredadores usando como arma sus garras gigantes de entre 5 y 8 centímetros de longitud y su gran tamaño, ya que era, en proporción, como un elefante o un hipopótamo moderno. Los Cotylorhynchus no son una especie, sino un género de lagartos gigantes. Algunos apenas alcanzaban los 3 metros, otros eran el doble de grandes, pero era difícil cazarlos a todos debido a su gigantesco tamaño. Nuestro robusto amigo vivía en el territorio de la América moderna. Allí mordisqueaba tranquilamente la hierba a orillas de los embalses, nadaba en lagos, vencía depredadores y, en general, vivía bastante bien. Este primer intento de la evolución para crear algo vertebrado, terrestre y grande no salió muy funcional. ¿Para qué el Cotylorhynchus necesitaba un cuerpo tan grande y unas patas tan poderosas? Y lo más importante, ¿por qué su cabeza era tan pequeña? Al final, sus proporciones no le dieron ninguna ventaja, pero aún así fue el animal más grande de su época. El meteorito más antiguo del Sahara. Los expertos han estudiado el meteorito EC002 descubierto en el desierto del Sahara. La piedra pesa unos 32 kilogramos y se calcula que tiene 4.600 millones de años. Se ha identificado como un trozo de un protoplaneta formado antes que la Tierra. Las acondritas son un tipo de meteorito bastante común y representan alrededor del 8% de los que se han encontrado. Son meteoritos pétreos sin inclusiones redondeadas. De composición y estructura similar a los basaltos terrestres, las acondritas, en un grado u otro, sufrieron la fusión que destruyó las condritas. Un equipo de científicos determinó que esta roca de 32 kilogramos fue inicialmente lava líquida, que se enfrió y solidificó durante 100.000 años, y finalmente llegó a la Tierra. Anteriormente no se había encontrado ningún asteroide con propiedades similares. Probablemente, el protoplaneta del que procede haya desaparecido desde entonces, integrándose a cuerpos mayores o simplemente colapsando. EC002 se compone principalmente de rocas volcánicas ricas en sodio, hierro y magnesio. El misterio del libro repollo, del barco hundido. Este extraño objeto parecido a un repollo, encontrado en el tablón de la rifa del Arcángel en 2020, no es más que un libro. Este valioso hallazgo es un impresionante volumen que sobrevivió casi por completo, aunque no se ha determinado de qué tipo de publicación se trata. Las páginas altamente contaminadas con manteca, grasa y alquitrán e hinchadas por el agua del mar aún no han renunciado a sus secretos. El libro ha sobrevivido en su totalidad y tiene más de 1000 páginas. Las fibras de las páginas están hinchadas, por lo que el libro está completamente abierto y requerirá una restauración muy cuidadosa y meditada. El libro tiene una cubierta de cuero debajo de la cual hay un soporte, probablemente de chapa de madera. Todo esto tendrá que secarse de alguna manera por separado, desmontarse y tratarse separadamente. Sin duda, el libro podrá leerse. Los libros antiguos que se reconocen como auténticos. El documento histórico, el libro de la Asabe, resultó ser falso según los resultados del análisis lingüístico. Durante el estudio de documentos antiguos, se presta mucha atención al lenguaje de escritura y las reglas ortográficas que usaban nuestros antepasados. Pero los expertos pudieron verificar la autenticidad de los libros sobre Jesús no solo gracias a esto. Los libros encontrados salieron a la luz en 2008. Fue entonces cuando fueron revisados por estudiosos que plantearon varias preguntas. ¿Tienen estos textos, aparentemente antiguos, la misma edad que Cristo? ¿O son otra falsificación creada por un aficionado o un estafador?
Como demuestran los análisis isotópicos, los libros se crearon a partir de placas de metal, de forma similar a otro libro hallado hace tiempo, cuya antigüedad también se aproxima a los 2000 años. Rastros similares de corrosión, así como una composición casi idéntica, demuestra que el trabajo fue hecho en el mismo periodo de tiempo, ya que la tecnología de producción del metal ha cambiado a lo largo de los siglos. Además, algunas páginas de la Biblia de Caino contienen información inusual. El padre de Jesús, es decir, Dios, según lo escrito, encarnaba el sexo masculino y femenino al mismo tiempo. Además, la enseñanza de Cristo no fue calificada como nueva religión, sino como hebrea antigua. Sin embargo, los investigadores aún no pueden decir con seguridad qué significa esto. Asentamiento submarino de más de 6000 años de antigüedad. Arqueólogos croatas descubrieron un asentamiento neolítico de hace más de 6000 años en la región de la isla de Kurzola, al sur del país. Mai Perica, de la Universidad de Zadar, junto con arqueólogos croatas, descubrieron una zona amplia y profunda en el fondo marino que sobresale de la costa oriental de la isla al estudiar imágenes por satélite. Los científicos realizaron un estudio subacuático e identificaron un asentamiento neolítico que existió alrededor del año 4500 AC. Se cree que este se construyó en un pequeño trozo de tierra que solía estar conectado a la isla principal por un estrecho pasaje. Se encontraron ruinas de los muros de piedra que rodeaban el poblado, así como cerámica, cuchillos y otros objetos domésticos utilizados por los residentes. La ubicación del asentamiento es inusual. Los científicos señalaron que no conocían hallazgos como este en la región y que, por lo general, los principales descubrimientos del Neolítico se hacían en cuevas. Al parecer, las islas vecinas protegen la zona de las olas del mar, lo que permitió al asentamiento evitar la destrucción natural. Un tesoro de 22 billones de dólares. El templo indio de Padmanabha Swami adquirió fama mundial en julio de 2011, cuando se descubrieron en su sótano innumerables tesoros, por un valor total de más de 20 billones de dólares. Estos hallazgos solo pueden compararse con los del faraón egipcio Tutankamón, descubiertos en 1922. El templo se construyó en 1750 y la historia de la aparición de tesoros en él tiene sus raíces en la cultura y las costumbres de la antigua India, cuando los rajás, al acceder al trono, regalaban al antiguo santuario su propio peso en oro. Usualmente, los mercaderes que visitaban la ciudad hacían generosas ofrendas a la deidad del templo, no solo para recibir la bendición de los poderes superiores para sus negocios, sino también para conseguir el favor de las autoridades locales. Durante siglos, en el templo se acumularon riquezas que los creyentes les regalaban. Los sacerdotes del templo recogían todos los regalos y los llevaban a almacenar en 6 cámaras subterráneas. En las 6 cámaras, 2 de las cuales fueron selladas hace unos 130 años, se encontró 1 tonelada de lingotes de oro y bolsas de piedras preciosas, rubíes, zafiros y diamantes. Entre los objetos más asombrosos se destaca un trono de oro de tamaño natural incrustado con piedras preciosas, 536 kilogramos de monedas de oro y plata, una gavilla de oro de más de 500 kilogramos, platos y coronas de luz con rubíes, figurillas de oro, una cadena de oro de casi 6 metros y 36 kilogramos de peso, y una estatua dorada de Vishnu de 1,2 metros de altura. El Anillo de la Muerte. Buscadores de tesoros en Gales han desenterrado valiosos artefactos medievales en los reinos de Powys y Wael. Uno de los mayores hallazgos fue un anillo de oro encontrado en Powys con la inscripción Memento Mori, recuerda la muerte, y una calavera. Además, encontraron monedas de oro y un broche medieval de doble gancho. Todo esto pertenece, según los historiadores, a la nobleza galesa y fueron fabricados entre los siglos IX y XVII. Los tesoros hallados fueron donados al Museo Nacional de Gales. Como dijeron las autoridades galesas, pasarán a formar parte del Tesoro Nacional. Se trata de un ejemplo temprano de anillo mortuorio de finales de la dinastía Tudor y principios de la Estuardo, dijo el Dr. Mark Randknapp, director de colecciones e investigación del museo. La popularidad de estos anillos se asocia a la elevada tasa de mortalidad de la época. Servían para recordar la fugacidad de la vida y permiten conocer mejor la actitud hacia la muerte en esa época. Los hallazgos también incluyen un anillo y un broche de plata medieval.
El mapa más antiguo de Europa. Una losa de piedra de la Edad de Bronce hallada por arqueólogos en Francia, en 1900, ha sido reexaminada por expertos. Un nuevo análisis demuestra que los dibujos en ella son el primer mapa de Europa de la historia. Según científicos franceses, el dibujo se realizó hace 4000 años y representa la zona de Bretaña occidental. Además, la piedra contiene elementos que sería lógico encontrar en un mapa prehistórico. En particular, una imagen repetitiva de líneas paralelas, que denota la similitud de una cuadrícula de coordenadas en el mapa. Tras analizar su superficie, los científicos suponen que fue realizado en 3 dimensiones, teniendo en cuenta la altura. En su opinión, utilizando la tercera dimensión, los antiguos topógrafos indicaron las alturas en el valle del río Odet. Varias líneas adyacentes parecen indicar los afluentes del río. La piedra, que mide 1,8 por 1,5 metros, representa probablemente bajo el dominio de algún gobernante a principios de la Edad de Bronce. Según los científicos, tal vez simbolice la enajenación de un territorio determinado de un dirigente a otro. Y para no perderte un nuevo vídeo sobre el mundo antiguo, suscríbete al canal y haz clic en la campana. Agradecemos tus comentarios. Hasta la próxima.